Muchas gracias, doctor Ferat, por la amable presentación y sobre todo por la consideración para presentar este trabajo que tengo que iniciar agradeciendo a muchísima gente que se ha sumado a lo largo de los años para que tengamos esta información que voy a compartir con ustedes. Como ya lo mencionó el doctor Ferat, yo voy a abordar este tema de análisis de las respuestas funcionales a nivel unicelular, descifrando a los participantes de la respuesta inflamatoria, y él ya presentó mi adscripción. Permítanme. Ok, entonces, bueno, como seguramente saben ustedes, la respuesta inflamatoria se define como una respuesta, en forma breve, como una respuesta del tejido vascularizado a la lesión. Y esto tiene que ver con que no solamente participan las células que se encuentran en los tejidos que, por ejemplo, estén sufriendo el daño y que desencadenan esta respuesta inflamatoria, sino que se tienen que sumar más células. Y la forma de llegada de estas células, pues, es por el torrente circulatorio, que después se pueden sumar otras células que localmente sean convocadas o las que llegan por otras vías, eso por supuesto, pero claramente se necesita este componente vascular para que ocurra la respuesta inflamatoria. Y no solamente como una forma de llegada, sino porque las células endoteliales son también importantes participantes de esta respuesta inflamatoria. Yo no voy a ahondar hoy respecto a esas cuestiones importantemente. Me voy a centrar más en los participantes leucocitarios de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, yo, como muchos otros en el mundo, estamos convencidos de que los problemas de salud que involucran a la respuesta inflamatoria descontrolada muchas veces tienen que ver con el descontrol del sistema endotelial. Entonces, la inflamación es un mecanismo fisiológico, eso es algo muy importante a recordar. De repente, cuando se tienen estas tendencias de contra mí o conmigo en diferentes áreas, esto también involucra a la investigación y se piensa de o es pro o es anti, es bueno o es malo. Y aquí la respuesta inflamatoria de suyo, pues es algo positivo porque nos sirve para limitar el daño y para echar a andar los mecanismos de remodelación de los tejidos, que eso es lo ideal que ocurra, que después del proceso inflamatorio se resuelva de tal manera que parezca que allí no pasó nada. Todos sabemos, porque lo hemos vivido, que no siempre se resuelve de esa manera y que en algunas ocasiones lo que tenemos pues es generación de cicatrización, fibrosis o cualquier mecanismo que nos permita contener a este daño, aunque no se recupere la función de ese tejido. Este proceso inflamatorio involucra a la defensa del huésped, que son parte de los mecanismos de defensa, y como ya les mencionaba, mecanismos de reparación y remodelación tisular. Entonces, si no se da correctamente esta respuesta inflamatoria, tampoco se va a recuperar correctamente a este tejido que ha sido dañado. Y hay que regular el metabolismo, tanto a nivel sistémico como a nivel de las células, se modifica el metabolismo de las mismas para poder cumplir con las funciones que van a tener que cumplir en esta respuesta inflamatoria. Ahora bien, existen diferentes tipos de inflamación, como ustedes seguramente también ya saben, aquí quienes están presentes y quienes nos acompañan vía Zoom o vía YouTube. Y una de las formas de clasificar la respuesta inflamatoria cuando nos enfocamos a la respuesta inflamatoria local es inflamación aguda, inflamación crónica o inflamación granulomatosa. Y como está bien estudiado desde hace muchísimos años por el área de patología, son diferentes tipos de componentes celulares los que van a participar en cada una de estas respuestas, siendo los polimorfonucleares, los leucocitos, que más abundantemente se concentran en la inflamación aguda, las células mononucleares representadas por macrófagos y linfocitos en inflamación crónica, y macrófagos, así como células epiteliales que forman estas cápsulas fibrosas
en otro tipo de inflamación crónica, que es la inflamación granulomatosa. Sin embargo, esta no es la única manera en la cual se puede clasificar al proceso inflamatorio, ya que este se puede clasificar de acuerdo a la extensión en inflamación local, que incluye esta péntada, que todos los que hemos tenido formación médica conocemos, como clásicamente este calor, rubor, dolor, tumor y pérdida de la función, que se ve en esa caricatura, pero también existe la inflamación sistémica, donde no necesariamente lo que vemos es exactamente la péntada y ahora a nivel sistémico. Como bien lo mencionará seguramente el doctor Carrillo, no es que los pacientes se hinchen todos y estén todos hiperémicos, no. Lo que ahí vemos es una hiperactivación del sistema inmunológico, activación del endotelio, del sistema de coagulación, y muchas veces esto involucra falla de órganos. Okay. Si bien, viendo los esquemas con las caricaturas que les presento aquí, tanto en inflamación local como en inflamación sistémica, podemos ver a los componentes celulares comunes, esto es, leucocitos activados, endotelio activado y diferentes moléculas de comunicación que facilitan el inicio y perpetuación, así como control de esta respuesta inflamatoria, como son las citocinas, quimiosinas y proteínas de fase aguda. Lo cierto es que ni son exactamente en la misma dinámica que se van activando, ni son exactamente el mismo patrón o el mismo perfil de citocinas o de ambientes pro o antiinflamatorio, como también se hace referencia a ello, que se van dando a lo largo del tiempo. Entonces, una forma en la que se puede acercar uno a las diferencias en inflamación local y sistémica es qué tan extendido está, por ejemplo, la distribución y efecto de estos ambientes de citocinas, de estas citocinas que han sido secretadas. Mientras que en inflamación local es donde se inició el daño y muchas veces las primeras las generan las células residentes de tejido para convocar a otras, y para eso tienen que activar endotelio para facilitar esta movilización desde el vaso sanguíneo hacia ese sitio de lesión. En la inflamación sistémica se espera que estos componentes se puedan encontrar en todo el torrente circulatorio y tengan efectos a nivel multisistémico. De hecho, existen diferentes evidencias de esta activación que involucra al endotelio a nivel sistémico, al sistema de coagulación y de complemento, como ya les había mencionado, lo cual trae en consecuencia no solamente un estado prooxidante, sino también un estado procoagulante. Hay también muchísimas evidencias más gruesas o más detalladas de la activación del sistema inmunológico, y esto incluye a la liberación y altas concentraciones de proteínas de fase aguda, de varias citocinas proinflamatorias, así como la desregulación de la función de los leucocitos, que puede incluir la expresión incrementada de diversas moléculas, como algunas que ahí se mencionan, 69, C69, C86, etcétera, así como modificación en la capacidad de sobrevivencia de las células. Condiciones normales tenemos una resistencia a la apoptosis en el caso de polimorfos nucleares, particularmente en neutrófilos, y un incremento en la mortandad de linfocitos, por ejemplo, por apoptosis o algunos otros mecanismos. Y no nos suena raro porque mucho de esto nos hemos familiarizado con COVID-19, que es un proceso de inflamación sistémica. Todos lo hemos leído, varios lo hemos padecido, que efectivamente tenemos estos componentes donde participan estas proteínas de fase aguda y otros componentes que incluyen a ferritina, dímero D, y hay activación endotelial, se reportan vasculitis, trombosis y falla orgánica. Por supuesto, estamos hablando de que esto se presenta en enfermedad COVID-19 de moderada a severa. ¿Okay? Para aquellos que desarrollan una infección leve, probablemente esto no es al menos tan dramático en el cuadro clínico el efecto de estos componentes,
y pues para nada en aquellos que se infectan, pero en realidad no desarrollan enfermedad, que solo serían SARS-CoV-2 positivos. ¿Okay? Ahora bien, existen modelos de propuesta de cómo es que se dan este tipo de respuestas inflamatorias sistémicas, y que ya tiene muchísimos años, todavía sigue siendo una propuesta en buena medida, pero en lo que consiste es que a partir de que existe un factor desencadenante, también llamado disparador, que puede ser la presencia de los patrones moleculares asociados a daño, cuando se habla de inflamación aséptica, o de patrones moleculares asociados a patógeno, cuando se habla de sepsis, por ejemplo. Lo que se va a dar es la activación de la respuesta proinflamatoria, ¿okay? Que clínicamente se asocia con el desarrollo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS por sus siglas en inglés. ¿Okay? Inmediatamente después, y tratando de recuperar la homeostasis en el sistema, se echan a andar la liberación de proteínas o de moléculas antiinflamatorias, así como de otros mecanismos de regulación de la respuesta. Clínicamente se propone que esto puede dar lugar al desarrollo del síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, denominada CARS. Hay quienes proponen que pues justo en este punto, cuando ya están los dos componentes, entonces tenemos una respuesta mixta, ¿no? Pero como quiera que sea, cualquiera de los dos excesos nos pone en problemas. Si prevalece la respuesta inflamatoria, pues todos sabemos que esto puede condicionar esos estados de daño tisular que pueden comprometer incluso la vida de los pacientes, y también por el lado de que prevalezca la respuesta antiinflamatoria podemos meternos en problemas, e incluso en algún momento se acuñó y se utilizó el término de parálisis inmunológica, que ya ha evolucionado y que hoy entendemos mejor como un estado de desregulación inmunológica con difusión leucocitaria importantemente. ¿Okay? Ahora, recordar que si esto tiene que ver, este proceso que se inició, tiene que ver con la presencia de un agente infeccioso, entonces este SIRS lo podemos denominar perfectamente como sepsis, recordando que actualmente pues, se define este proceso inflamatorio sistémico que pone en peligro la vida con falla orgánica como sepsis. ¿Okay? Y si observamos las propuestas de cómo es que se dan los procesos fisiopatológicos en el caso de COVID-19, pues son muy similares. No me voy a detener aquí porque pues prácticamente vamos a repasar lo mismo, las proteínas de fase aguda y posteriormente los mecanismos de compensación, etcétera. Y ojo, es muy importante recordar que estas moléculas de proteínas de fase aguda y citocinas o quimiosinas proinflamatorias, si bien se elevan todas en algún momento, no necesariamente se elevan al mismo tiempo. Y eso muchas veces se nos olvida cuando estamos hablando de inflamación sistémica y pensamos que todo va a estar para arriba. No necesariamente, depende de cuándo lo midamos. Y eso ocurre tanto en los procesos, por ejemplo, de sepsis como COVID. Y aquí algunos ejemplos. Son resultados que publicamos hace algunos años, resultado de la tesis de doctorado de Luis Ángel Flores Mejía. Y como pueden ver, hay un incremento de varias citocinas como TNF, interleucina 6, interleucina 8, consideradas proinflamatorias, pero también hay un incremento de las citocinas antiinflamatorias, como interleucina 10 o el receptor antagonista para interleucina 1. ¿Okay? Y de allí esa propuesta que les había mencionado, que mucha gente hable de, pues desde el punto de vista clínico, del MARS, de estas respuestas mixtas. ¿Okay? Yo no sé si en realidad son respuestas mixtas o más bien tiene que ver con la temporalidad en la que pescamos al proceso para tomar estas muestras, cuando ya tenemos la suma de los diferentes eventos. Y no sabemos muchas veces cómo están las capacidades de expresión de los receptores y el efecto que éstas tengan. Estamos viendo estas citocinas, tanto pro como antiinflamatorias, por una concentración de estas al no haber biodisponibilidad de las mismas, o efectivamente están teniendo efectos como se hipotetiza
para complicar a los pacientes. En COVID-19 nosotros exploramos en el laboratorio, cuando a inicios de la pandemia, también estas citocinas y vimos que, pues si bien se incrementan, porque lo que están viendo allí muy tenue con la línea verde superior, que en el caso de interleucina 6 está cerca de 100 picogramos por mililitro, hasta allí son los valores normales. ¿Okay? Eso quiere decir que varias de las citocinas, como interleucina 6 o interleucina 10, sí hay pacientes que incrementan la concentración de estas citocinas en circulación, que fue donde las medimos, tanto al día 0, que es cuando ingresaron al área de hospitalización destinada para ello en el hospital de especialidades, pero no todos los pacientes hacen eso y eso tampoco tiene que ver con la mortalidad, como pueden ver ustedes de la pantalla del lado derecho, donde tanto pacientes graves o críticos en ese color más hacia anaranjado intenso o rojo, fueron los que desafortunadamente fallecieron y prácticamente se encuentran en conjunto al mismo nivel que aquellos que sobrevivieron. ¿Okay? Eso no es tan raro como pensamos, porque cuando uno ve la citocinemia en enfermedades de inflamación sistémica, como ustedes pueden ver en ese ejercicio que les presento del lado izquierdo, que en un formato mucho mejor está publicado en un libro de COVID que el doctor Lenin Pavón y el doctor Ferat tuvieron a bien editar y en el cual pudimos participar. Hay diferentes procesos inflamatorios que presentan este incremento en la concentración de citocinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Y COVID lo tiene, pero no es el que tiene los niveles más elevados. Si lo observan en la segunda columna, en esos cuadros rosas, son los niveles en donde encontramos mayor concentración reportada en diferentes artículos, no solamente de nuestro grupo, y ahí se ve que las concentraciones, al menos de interleucina 6, interleucina 1 beta, interferón, son muy superiores a las que encontramos en COVID. Y en otro artículo que se publicó en Lancet se ve prácticamente lo mismo, porque como pueden ver al inicio de la gráfica, donde están esos 3 círculos de tinte azul, esos son los niveles que se reportan para diferentes grados de COVID. Son otras enfermedades en las que probablemente sí ocurre esta hipercitocinemia que pudiera o podría merecer el título de tormenta de citocinas, pero definitivamente en COVID-19 no. Ahora bien, no solamente tenemos estos cambios a nivel de los componentes solubles, también sabemos que existen cambios celulares, no solamente en el número de células o en el tamaño que estas células tienen o en la complejidad que adquieren con mayor cantidad de gránulos o la degranulación de algunas subpoblaciones. La expresión de moléculas de superficie también está involucrada, así como su agregabilidad, ¿no? En cuanto a las moléculas, pues nuestro grupo, así como otros en el mundo, hemos reportado desde hace ya varios años que algunas de estas, como HLA-DR o TREM, su expresión en el caso de HLA-DR a la baja, en células de estirpe mieloide, primordialmente monocitos, pero también se ha reportado para células dendríticas por otros grupos, tiene una relación con la sobrevivencia y de hecho se han manejado como potenciales marcadores pronósticos. Y a la inversa es el caso de TREM, cuyo incremento se asocia más con casos más severos o pronóstico desfavorable. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se estudian a estas células y esos cambios de los que estábamos hablando? Tanto algunos cambios funcionales como la expresión de algunas de estas moléculas. Pues algunas de las técnicas son las llamadas técnicas citómicas, que en breve lo que quiere decir es poder analizar a las células individualmente. Ya existen diferentes métodos para analizar ya sea proteínas, ácidos nucleicos u otras biomoléculas de estas células que pueden analizarse en la superficie o dentro de ellas. Y de las más conocidas pues están los diferentes tipos de microscopía,
donde podemos analizar la estructura, la distribución de esto que estemos buscando, así como existe otras alternativas como es la citometría de flujo y otras que vienen como la espectral o la de masas que ya está por ahí y que nos dan gran cantidad de información de una gran cantidad de células en relativamente muy poco tiempo. Ahí no podemos saber exactamente dónde están los marcadores que estamos buscando, pero sí podemos saber la combinación de múltiples marcadores que puede estar presentando o no una misma célula y explorar una gran cantidad de células en poco tiempo y ver esta especie de resultado de encuesta, como se ve allí en esa gráfica de puntos, donde podemos ver cómo las poblaciones se van formando de acuerdo a la coexpresión o no común de estos marcadores explorados. En este ámbito de citómica también entran todo lo que ahora hemos visto, sobre todo con COVID hubo muchísimos abordajes en pacientes haciendo secuenciación de célula única, que generalmente a lo que se refieren es a explorar el transcriptoma de cada una de estas células, de tal suerte que de cada paciente se pueden analizar decenas o miles de células y ver de mejor manera el comportamiento de las mismas. Lo que ahora está en la línea de investigación en esta área de citómica es justo poder tener información al menos de estas tres diferentes áreas. O sea, ver cómo esta especie de encuesta general, cómo se están comportando las células, cómo está su programa transcripcional, pero también cómo está la distribución de las mismas y muchas veces las interacciones que éstas tengan entre ellas. Y cuando antes hablábamos de microscopía versus otras técnicas, ahora hablamos de todas las técnicas que se complementan entre sí. El flujo de trabajo, para quien lo desconoce, es relativamente muy sencillo. Se tiene que obtener la muestra que uno desea, dependiendo cuál es su pregunta, ¿no? En el caso de los pacientes con sepsis o con COVID, muchas veces lo que se utiliza es sangre periférica, porque es de lo más accesible, pero se puede analizar otros fluidos o tejidos corporales. Hay que poner a las células en suspensión. Si lo que vamos a hacer es analizarlo por citometría de flujo o alguna otra alternativa parecida, o hacer la preparación correcta para el análisis por microscopía. ¿Okay? Una vez que ya tenemos estos resultados, pues lo que sigue es hacer el análisis y que se puedan mostrar si existen diferencias o no entre los grupos seleccionados. ¿Okay? Utilizando este tipo de técnicas, tanto citometría como microscopía, parte de lo que hemos explorado pues es esta presencia incrementada de agregados leucocitarios en circulación de los pacientes con sepsis. Y como ustedes pueden ver, para aquellos que tienen algo de experiencia analizando datos de citometría, pues ahí se ve del lado derecho en la zona roja cómo está muy extendida esta zona de los llamados agregados o no singuletes, y el análisis cuantitativo de esto y de las imágenes de microscopía que obtuvimos, pues efectivamente nos dejan ver que hay mayor cantidad de agregados, sobre todo a expensas de polimorfonucleares y algunas otras células muy interesantes que por obviedad de tiempo no me voy a detener. Ahora bien, esto no es lo único que hemos podido ver en procesos de inflamación sistémica, sino también el que hay una degranulación de estas células. Otra vez, para quien tiene un poco más de experiencia viendo gráficos de puntos, ahí aparecen unos de tamaño contra granularidad, y en su tesis de doctorado, Luis Ángel Flores, lo que pudo detectar es que había una disminución en la complejidad, o sea, en la granularidad de estas células, que era significativo en los pacientes con sepsis versus sujetos normales, y que en la gráfica de puntos se ve perfectamente, le decimos coloquialmente cómo se caen las células hacia el origen. Ahora, con estas técnicas de análisis a nivel unicelular, además de estas características morfológicas generales, también podemos analizar, también podemos identificar y caracterizar a estos leucocitos con la búsqueda de marcadores, porque se utilizan anticuerpos conjugados con fluorocromos que nos permiten rastrearlos. Y de esta manera podemos tener este tipo de información.
En la gráfica que ven del lado izquierdo, pueden ver cómo se pueden detectar las células que son CD19 positivas, CD56 negativas, y en una posterior gráfica se puede no solo identificar, sino caracterizar en esta coexpresión de CD27 y CD81. Y más que hacer aquí un análisis profundo de lo que biológicamente significan estos marcadores, pues es solo un ejemplo para dejarles ver cómo es que podemos obtener información como esta, que fue parte de las tesis de maestría de Jessica Prieto y de Olivier Cabrera, así como del mismo Luis Ángel Flores, donde pueden ver que no solamente por tamaño y complejidad, sino también identificados por marcadores de linaje, se puede ver que hay linfopenia, primordialmente a expensas de linfocitos T, que aquí no se los muestro, pero así fue que lo encontramos, y granulocitosis, primordialmente a expensas de los polimorfonucleares. Y si nos enfocamos en un subtipo de poblaciones, alcanzan a ver cómo varios de estos, incluyendo el DR o CD69 o CCR7, se encuentran más expresados significativamente en el caso de pacientes con sepsis que sujetos sanos, o incluso en el caso de pacientes con CIS, que sería inflamación sistémica aséptica. Al menos no se puede evidenciar que ahí haya el patógeno. Y esto, algo muy parecido, lo vimos también en pacientes con COVID, y esto estamos por reportarlo, todavía esto es preliminar, esta que les muestro. Ahora, estos marcadores no solamente sirven para entender mejor cómo se da el proceso fisiopatológico a nivel celular, sino también se pueden utilizar como potenciales biomarcadores varias de estas moléculas. Y si bien les mostré que individualmente veíamos algunas diferencias, utilizando este mismo panel, pero combinando los marcadores, vean cómo mejora importantemente que también podemos separar a los pacientes que tenían sepsis de aquellos que tenían CIRS. Parece cosa menor, pero para los clínicos, y yo espero estar emocionando mucho al doctor Carrillo Esber, esto puede ser la diferencia para la toma de decisiones en algunas cosas. Ahora, no solamente podemos ver estas moléculas correspondientes a la activación, sino también podemos ver la prevalencia de subpoblaciones que están asociadas con procesos de activación. En el caso particular de los monocitos, esto tiene que ver con lo que desde hace mucho el grupo del doctor Ziegler y otros hemos venido reportando, de la presencia de monocitos clásicos, intermedios y no clásicos, que se identifican por la coexpresión o no de CD14 y CD16. Y en estos resultados preliminares del estudio de pacientes con COVID, pueden ver cómo hay una redistribución de estas poblaciones con una mayor representación tanto de monocitos intermedios y no clásicos, los cuales suelen estar asociados más a respuestas proinflamatorias. ¿Okay? Pero no solamente es que cambie la distribución de estas poblaciones, sino también se ha reportado que está comprometida la capacidad funcional de estas células. En este ejemplo que les presento, se ve como en los pacientes con sepsis al día 3 o hasta el día 8, que son los dos primeros cuadrados de cada uno, o grupos, cajas, perdón, de cada uno de los gráficos, tanto para mieloperoxidasa como para el estadio respiratorio, es menor que en pacientes sanos, que son las cajas de la derecha en cada gráfica. ¿Okay? Y siguiendo esa línea de pensamiento, en esa tesis de Luis Ángel Flores también se exploró cómo estaba la fagocitosis en pacientes con CIRS-sepsis. Pues claro, porque esto que veíamos acá atrás de mieloperoxidasa y el estadio respiratorio son parte de ese proceso de fagocitosis. Y lo otro que sabemos es que para que esto sea efectivo tiene que haber maduración del fagolisosoma, y esto involucra disminución del pH. Y utilizando esta idea, pues se han diseñado, no por nosotros, sino incluso a nivel comercial están disponibles, kits en los cuales los fluorocromos que se utilizan se van a internalizar en las células, y solo en aquellas que disminuyan el pH, o sea que vayan hacia maduración de fagolisosoma, obtendremos esta fluorescencia o se incrementará la fluorescencia.
Y con eso Luis Ángel pudo ver, primero identificar muy bien si eran los monocitos o los neutrófilos o qué tipo de células, por el inmunofenotipo como ya les presenté. Y si hablamos de internalizar a las bacterias que tenían este fluorocromo, pueden ver que no se ven diferencias entre sujetos sanos, que es esa barra clara, y sujetos con sepsis, que es la barra oscura. Pero interesantemente, cuando lo que veía era, no solo están internalizadas, sino sí está habiendo disminución del pH, o sea, maduración del fagolisosoma, sí hay diferencias significativas para ambos grupos de fagocitos, tanto neutrófilos como monocitos, donde los pacientes sépticos no están completando esta maduración. Entonces, ese tipo de procesos no son los únicos que pueden estar afectados. También hemos explorado como otros grupos cómo está la señalización en estas células en respuesta a estímulos como los inductores de inflamación tipo lipopolisacárido o LPS, y algunos otros como citocinas tipo IL-6 o GM-CSF. En esta estrategia lo que hicimos fue ver si había fosforilación de algunos de los transductores involucrados en la señalización activada por estos inductores, y como pueden ver aquí en este mapa de calor, donde lo rojo es sí hay activación y lo verde es no hay tanta activación, pues en resumen se ve lo mismo que en estas gráficas cuantitativas, donde los pacientes con sepsis, a veces en neutrófilos y monocitos, a veces exclusivamente en monocitos, tienen una menor capacidad de activación de estos transductores o de estas vías de señalización. Otra de las preguntas que generalmente se hace uno en respuesta inflamatoria es, ok, sí, ya todos de acuerdo en que sí va a haber mayor concentración de mediadores proinflamatorios y entonces tenemos que tener respuestas más elevadas porque hay expresión de algunas moléculas que se asocian a inflamación. Y parte de lo que nos preguntamos es, sí es cierto. Como pueden ver aquí, lo que tenemos en la gráfica es que en los pacientes con sepsis, efectivamente, así como en los de SIRS, hay mayor concentración de varias citocinas, ¿okay? Como el TNF, interleucina 9 beta, pero también proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿okay? Y lo que se hizo fue un abordaje para ver cómo estaba la respuesta a interleucina 6 en un modelo ex vivo. Y como se ve en la gráfica de puntos, pero es todavía más claro en estas barras, en los pacientes con sepsis, la capacidad de respuesta, la capacidad de producción de TNF por parte de los monocitos en respuesta a esta interleucina 6 está significativamente disminuida. Y no tiene que ver solo con la respuesta inflamatoria, porque si nos fijamos en SIRS, no se está comportando igual. Entonces, como muchos ya lo han reportado y sugerido, inflamación sistémica también se va a modificar el tipo de respuestas que tengamos dependiendo del agente que esté involucrado, ¿no? Y el agente inicial parece que es importante, pero también los agentes que se sumen en el camino. Entonces, pues ante lo que estamos es ante un comportamiento más cercano a la teoría del caos, que eso no quiere decir nada malo, simplemente es un comportamiento diferente en estos procesos de inflamación sistémica que hace falta comprender más. Algo parecido estamos observando en los análisis que estamos haciendo de lo que obtuvimos de pacientes con COVID. No necesariamente son las mismas respuestas, pueden ser más intensas, menos intensas, y también estaremos analizando si esto tiene que ver con el subtipo de células que puedan estar prevaleciendo, como es en el caso de los diferentes subtipos de monocitos. Entonces, me tomo nada más un par de minutos para sumar evidencias para una reflexión a la que los quiero invitar. Y es, dejando de lado lo de inflamación sistémica, otro de mis exalumnos, hoy el doctor en ciencias Ismael Mancilla, en su tesis de doctorado, exploramos el efecto que podía tener sobre los leucocitos el que tuvieran contacto con células endoteliales. Entonces, lo que él hizo fue montar un modelo in vitro en el que ponía o a los monocitos solitos o a los monocitos que se recuperaban después de haber atravesado de una cámara superior a una cámara inferior
a través de una monocapa de células endoteliales y monocitos que se ponían en la cámara inferior y nunca atravesaban a esta capa, pero podían estar expuestos a factores solubles de las células que fueran secretados por las células endoteliales. Entonces, después de que estaban o no en contacto con estas células endoteliales, las estimulaba con el EPS y les preguntaba varias cosas, cómo estaban las citocinas, cómo estaban sus capacidades funcionales, y rápidamente lo que pueden ver es que si transmigraron, o sea, si atravesaron por estas células endoteliales, la capacidad de producción de citocinas proinflamatorias es menor. Y por obviedad de tiempo no me detengo a revisar que mientras que la de quimiosinas es mayor, también tienen diferentes capacidades en cuanto a la eliminación de bacterias. ¿Okay? Y pueden ver claramente con estos ensayos de recuperación de las bacterias y unidades formadoras de colonia, que son mucho más efectivos estos monocitos que interactuaron con las células endoteliales, pero no con sus factores solubles, sino directamente al atravesarlos, al haber contacto directo. Y con estas poquitas evidencias, la siguiente pregunta, y esa queda abierta a todos, ok, claramente no es lo mismo explorar el comportamiento de los monocitos que estaban circulando a aquellos que ya llegaron a un tejido, que transmigraron a través de este endotelio, no va a ser lo mismo. Pero ¿cómo será cuando tenemos endotelio disfuncional, como es el caso de inflamación sistémica? Eso no está claro. Y estas y muchas otras preguntas quedan abiertas. No me queda más que agradecer su atención y mi correo en caso de que deseen contactarme, y darle las gracias a varios de los apoyos financieros que hemos recibido a lo largo de varios años, y al maravilloso grupo de investigadores y colaboradores, tanto ya investigadores formados como en formación y múltiples médicos pregrado, que no nombro a todos por obviedad de tiempo y también no me vaya a faltar alguno, pero de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lourdes Arriaga por su contribución a este módulo de respuesta inflamatoria sistémica. Como ella misma dice, por obviedad de tiempo vamos a dejar las preguntas al final del módulo. Voy a pedirle al doctor Raúl Carrillo Esper que se acerque aquí con nosotros para compartir su presentación, Valor clínico de índices y marcadores leucocitarios en inflamación sistémica. El doctor Carrillo Esper es muy conocido, pero para aquellos que no lo conozcan, es el actual coordinador académico de la Academia Nacional de Medicina, es doctor en Ciencias Médicas, forma parte del Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica, profesor de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional. No, pero yo no soy eso. No, de la academia. ¿Y sabe qué, doctor? Dígame. No lo traje, se me olvidó mi foto. Ah, caray. ¿Pido por él? Adelante. Tendremos un pequeño ajuste en el programa, un segundo. No, sí sigue el doctor Carrillo Esper. Ya sentía el jalón aquí. Y bueno, antes de poner la presentación, quiero agradecerles a todos ustedes por estar presencial aquí en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, y también enviarles saludos a todos los colegas que nos siguen por los medios electrónicos. Y bueno, antes de iniciar lo que me toca presentar de esta fabulosa jornada de inflamación, es felicitar a la doctora Arriaga por su línea de investigación, es muy interesante. Y además porque mucho de lo que están investigando es en sepsis, que es una de las áreas que yo trabajo cotidianamente. Yo soy internista e intensivista, y bueno, lo que vemos en medicina intensiva todos los días son pacientes inflamados y con sepsis. Y bueno, y esto es muy interesante de los hallazgos que presentó el COVID como modelo.
se había invocado ese concepto también de tormenta de citocinas, pero usted lo demostró claramente que no. La sepsis monta más respuesta de citocinas, la influenza ni se diga, pero el COVID paradójicamente no. Y algo que hicimos y que ya también está publicado es ver la diferencia entre la respuesta sistémica y local pulmonar. Entonces, a un grupo de pacientes que tuve la suerte de atender con COVID grave, les hicimos lavado bronquial alveolar, medimos citocinas y vimos que había una discordancia entre lo que uno medía a nivel sérico y lo que uno medía a nivel pulmonar. Y eso lo encontraron, eso lo hicimos una vez que leímos un trabajo de unos investigadores de Estados Unidos que encontraron lo mismo. Y ellos empezaron a manejar un concepto de compartimentalización de la respuesta inflamatoria. Entonces, a nivel pulmonar tenían efectivamente marcadores de inflamación, interleucina 6 fundamentalmente elevadas, pero a nivel sistémico no. Y por eso también es muy importante lo que comentó la doctora de la heterogeneidad de la respuesta inflamatoria. La base es la misma, pero la respuesta individual de cada paciente es diferente. Y eso lo vimos en pacientes con COVID grave, lo vemos en sepsis. En COVID hubo pacientes que respondían muy bien a tocilizumab y otros no, o a baricitinib, o a esteroides. Y eso habla de la gran respuesta heterogénea que vemos en los pacientes. Y tanto en medicina intensiva como en medicina interna, a lo que también me dedico, vemos que la inflamación es la base de mucho de lo que vemos. Diabetes mellitus y obesidad, ni se diga. Cáncer también tiene una fuerte base inmunológica inflamatoria con disfunción de inmunidad innata. Y así, cardiopatía isquémica y mucho de lo que vemos es esto. O el concepto que también mencionó la doctora Arriaga de inmunotrombosis, porque va de la mano la inflamación con la activación de la coagulación. Entonces, felicidades, doctora, y por los trabajos que tienen y el seguimiento que tienen en esa línea de investigación. Y bueno, yo les voy a hablar del santo grial, o sea, los que somos clínicos tratamos de buscar un santo grial de un marcador que nos ayude a saber el estado del paciente, a predecir pronóstico y sobre todo que nos ayude a decidir la estrategia terapéutica, como también lo comentó la doctora Arriaga, porque en la clínica vemos que no todo le sirve a todos. Entonces, luego usamos la estrategia de manera global porque, bueno, no hay más que podamos hacer porque todavía no llegamos a este punto en sepsis o en trauma, en medicina intensiva, de medicina personalizada desde el punto de vista inmunológico. Y yo les voy a hablar de algunos conceptos relacionados a los marcadores leucocitarios. Lo que más vemos en la práctica clínica son la cuenta de leucocitos, la proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque son marcadores sencillos de ver y que, bueno, se pueden hacer en cualquier institución por los bajos costos que tiene y porque se puede adquirir de todos lados. Pero bueno, cuando uno evalúa este patrón de marcadores leucocitarios, debemos de tomar en cuenta, y voy a dedicarme a hablar mucho también de sepsis, que es lo que más vemos y es el modelo clásico de inflamación y de leucocitos y demás marcadores, es tomar en cuenta esta lámina que resume también lo que ya la doctora Arriaga había comentado. Vean ustedes cómo la respuesta inflamatoria es compleja, es una respuesta de inmunidad innata y disfunción celular y endotelial en los pacientes críticamente enfermos con sepsis, en las cuales tenemos una gran cantidad de mediadores que ven aquí. ¿Cuál vamos a medir? ¿Cuál nos puede servir? Porque muchos de estos mediadores, además de disfunción endotelial, hablan de disfunción leucocitaria, de la que también la doctora Arriaga nos mostró de esa compartimentalización celular en función y los patrones tan heterogéneos en el comportamiento, llevados también cuando uno los analiza por citometría de flujo. Pero bueno, esto es así de complejo o tal vez más. Pero vean la interacción entre la célula endotelial, entre los polimorfonucleares, como lo pueden ver aquí, de algo que les voy a hablar posteriormente, que está muy ahorita en boga en la investigación de medicina intensiva, que son los productos resultantes de la red extracelular de neutrófilos y otros marcadores más. De esto, bueno, también ya la doctora Arriaga se lo señaló, por eso su plática introductoria fue clave, en la cual están viendo cómo los patrones de comportamiento desde el punto de vista de marcadores y clínicos son diferentes y correlacionan con la evolución del paciente. Entonces tenemos cuando el paciente monta una grave inflamación, una respuesta inmune disregulada, que es la definición actual de sepsis, esta disregulación de la que ya se había comentado, y bueno, ¿qué pasa con los pacientes que no hacen esta fase de inflamación, sino que se van a esta otra fase que se
comenta, ya la doctora les decía, parálisis inmunológica, no es que esté paralizada, sino que disfunciona y va a trabajar de una manera diferente a los pacientes que se hiperinflaman. Entonces, esta correlación en la evolución clínica es muy importante, pero vean ustedes, tenemos diferentes marcadores, tanto celulares, moleculares y clínicos. ¿Qué pasa en esos pacientes que tienen choque refractario? ¿Qué pasa aquellos pacientes con sepsis que hacen choque y que responden? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que están con sepsis y hacen una gran fuga a nivel microcirculatorio o que tienen heterogeneidad capilar en el flujo? Bueno, mucho de esto se explica por estos patrones muy heterogéneos de evolución, de los cuales no hay un marcador específico, y bueno, esta grave disregulación celular y molecular va a impactar necesariamente en la función orgánica, como pueden ver aquí, la función de los macrófagos es muy importante, la función de la sinapsis inmunológica, que disfunciona de manera muy importante en sepsis y de manera heterogénea. Ahorita lo que se está estudiando en relación a esto para conocer el patrón que va a seguir el paciente son los haplotipos, y se ha encontrado también que en sepsis hay diferentes haplotipos del sistema HLA que van a predecir. Todavía no se tiene bien el chip inmunológico, pero bueno, esto es lo que se está investigando para trasladarlo de las bases a la clínica, cuál es el haplotipo que caracteriza a cada uno de los patrones de evolución. Y vean ustedes, en base a esto, los conceptos de definición de sepsis han venido cambiando necesariamente. De esa definición primigenia del doctor Roger Sebon hace muchos años, que sepsis es una respuesta inflamatoria a un proceso infeccioso, ya sea demostrado o no demostrado, esto se definió hace muchos años, a la definición del tercer consenso, en el que habla de que es una disfunción orgánica secundaria a un proceso infeccioso que condiciona una respuesta inmune disregulada. Y esa es la clave de todo esto, ¿no? La disregulación de la función inmunológica. Y bueno, los biomarcadores de sepsis, ¿no? El santo grial, ¿cuál es el que más nos va a servir? Y bueno, este trabajo lo marca claramente. Después de hacer una revisión de 3.370 referencias en relación a biomarcadores en sepsis, los autores resumen 178 biomarcadores que se han utilizado o que se han investigado. Pero bueno, son tan inespecíficos, son tantos y es tan caro, es muy caro poderlos llevar a la práctica clínica y medirlos, que bueno, no se ha llevado esto, no se ha llevado la traslación, por lo menos ya en estudios clínicos grandes, a la práctica cotidiana. Y vean, estos son algunos de los biomarcadores que se estudiaron o que describen en este estudio de estos 178, ¿no? Van desde lo más sencillo, que son proteínas de fase aguda, la medición de citocinas y su patrón de respuesta, los componentes del complemento que también se han utilizado como marcadores en sepsis, marcadores endoteliales, algo que también está muy en boga ahorita, que les voy a hablar posteriormente, que son los marcadores de glicocálix, de degradación de glicocálix, los patrones moleculares asociados a daño, que son los DAMP, de permeabilidad endotelial, etcétera, ¿no? O algo que también podemos medir sencillamente, como son lipoproteínas, que también son marcadores que predicen mal pronóstico, ¿no? Pero bueno, hay una gran cantidad de biomarcadores que vean ustedes. Aquí se resume de esta gran cantidad de biomarcadores cómo pueden interactuar para llevar a lo que en sepsis son las disfunciones orgánicas, que es lo que va a llevar a la complicación o a la muerte de los pacientes. Entonces vean lo complejo que es, entonces no tenemos un biomarcador ideal. Y en relación a marcadores leucocitarios se han descrito un buen número, pero los que más se han estudiado es el lactato como marcador de disfunción leucocitaria. También tenemos la resistina y también tenemos este otro marcador, que son la mieloperoxidasa, que también se ha utilizado como marcador leucocitario en sepsis. Vean ustedes, lo que marcan sobre todo es diagnóstico y pronóstico en sepsis, ¿no? Pero también son marcadores muy inespecíficos, porque el lactato puede llegar un paciente con 10 de lactato, lo reanimamos y al otro día tiene 2. Entonces cambia mucho el estudio. Y medir mieloperoxidasa en una terapia intensiva de las tantas que hay en el país es prácticamente imposible, ustedes lo saben, o medir resistina es prácticamente inexistente en este país, ¿no? O sea, pero bueno, es algo que se ha descrito, que marca lo que ya les comentaba. Entonces, son escasos y bueno, no están en la práctica cotidiana, o por lo menos no se ha hecho la traslación para hacerlo cotidianamente. Y vean, este es un estudio recientemente publicado, el estudio Prediction, que se va a
que es continuidad de este estudio Express, en el cual evaluaron una gran cantidad de biomarcadores leucocitarios. Entonces vean ustedes, esta es la complejidad de marcadores leucocitarios que hay en sepsis, por lo menos en este caso. Y vean, de todos estos que evaluaron, los que concluyeron que pueden ser más o menos trasladados a la práctica clínica son estos marcadores, de neutrófilos, estos marcadores de monocitos, de los que ya habló la doctora Arriaga, y también estos marcadores de linfocitos. Entonces, de todos los que hay, se reducen a estos. Pero bueno, también, esto llevarlo a la práctica clínica, a pesar de que estos últimos que les comentaba, se ha concluido que pueden ser de utilidad para ver pronóstico y respuesta a tratamiento, también es prácticamente imposible que lo hagamos, excepto en unidades muy especializadas, donde se haga investigación y donde se pueda hacer citometría de flujo. Entonces vean cómo los marcadores leucocitarios descritos al momento no tienen gran impacto en el trabajo clínico cotidiano, pero sí que puede tener. Y aunque no son marcadores leucocitarios fundamentalmente derivados de esto, pues bueno, hablan mucho de la interacción entre el endotelio y la actividad del leucocito, porque en el paciente grave inflamado, no nada más en sepsis, sino diferentes escenarios que vemos en la práctica cotidiana, estas dos estructuras se van a lesionar y van a tener una interacción estrecha, como les comentaba, entre la disfunción leucocitaria y la disfunción del endotelio. Vean, uno es el glicocálix. El glicocálix es esta barrera, yo le digo a mis residentes que es una alfombra mágica, que va a estar separando aquí la célula endotelial, aquí es la luz capilar del medio interno, ¿no?, donde están todos los islotes celulares. Entonces, esta estructura que es el glicocálix, que así se ve en microscopía electrónica, es muy importante y es en lo que se han llevado muchos estudios, no nomás en medicina crítica, sino también en medicina intensiva y en otros escenarios de la medicina. Por ejemplo, esta disfunción glicocálica, lo comentaba ayer con el doctor Virgilio Lima y también fue motivo de una sesión de la academia cuando se habló de retinopatía diabética, la disfunción del glicocálix, del endotelio, de los vasos sanguíneos de la retina, es lo que lleva a la retinopatía diabética y deja ciego a los pacientes. Hacen edema, hacen hemorragia, muy parecido a lo que vemos a nivel sistémico en pacientes graves. Y bueno, aquí pueden ver ustedes una imagen muy bonita en la cual se ve la luz capilar, aquí viene el eritrocito, aquí está la célula endotelial y todo esto negrito que ven aquí es el glicocálix. Y vean, aquí viene el flujo, vean, esto es otro aspecto muy interesante. Aquí viene el flujo en la arteriola, aquí está la célula endotelial y todo esto que ven aquí y aquí abajito es el glicocálix. Entonces el glicocálix, la disfunción de este es muy importante y esto media, como les comento, muchas de las lesiones que vemos en sepsis. ¿Cómo está constituido este glicocálix? Pues por proteínglicanos, glucosamínglicanos y cialoproteínas. Y aquí podemos ver la estructura en una imagen. Aquí viene la célula endotelial, aquí está el glicocálix y aquí está el eritrocito. Algo muy parecido a lo que ven aquí, ¿no? Esto cuando ven el video, ven cómo viene en tiempo real el rápido flujo eritrocitario, o lo que ven aquí en esta imagen de microscopía electrónica. Entonces, bueno, aquí viene, y vean aquí las cadenas tanto de proteínglicanos, glucosamínglicanos y cialoproteínas. Y fíjense, embebidos aquí en el glicocálix está la tintrombina 3, que es uno de nuestros anticoagulantes naturales, el heparansulfato, que también aquí está embebido, que también es otro de nuestros anticoagulantes naturales, y también este glicocálix va a cubrir toda la gran cantidad de receptores que hay en los diferentes sistemas microcirculatorios. Entonces ahí están embebidos todos los receptores. Entonces vean, aquí es una imagen donde se ve la membrana de la célula endotelial, aquí ven la capa de estas estructuras o moléculas que ya les comentaba, y embebidos y cubiertos por estas moléculas van a estar, como les digo, la infinidad de receptores, y ahí es donde se lleva la interacción entre las moléculas efectoras y su receptor. Entonces ahí viene la conexión y esto es lo que va a echar a andar pues todos los mecanismos de señalización intracelular. Y bueno, y también este glicocálix tiene que ver mucho con el flujo de líquido y de sustratos al medio interno. Por eso el paciente grave, por eso viene el edema que presentaba la doctora en esa caricatura, o sea, se hinchan los pacientes, se edematizan los pacientes porque al disfuncionar esto, pues el agua pasa y se altera
todo el flujo de agua. Si ustedes se acuerdan, en el mecanismo de Starling de flujo había un coeficiente de reflexión. ¿Se acuerdan esa fórmula primigenia del 1900? Es cuando la describió el doctor Starling. Bueno, ese coeficiente de reflexión no sabían que existía el glicocálix, pero el doctor lo pensó. Dice, tal vez haya algo que media este flujo de agua y bueno, pues ahora sabemos que es el glicocálix. Entonces tiene una importancia funcional muy importante y más en los mecanismos de inflamación. Y vean, estas son las diferentes funciones que tiene el glicocálix y es el mecanotransductor y es donde se lleva a cabo toda la señalización del medio interno. Entonces es muy importante que esto lo tomemos en cuenta en la inflamación como un marcador, les digo, no necesariamente leucocitario, pero sí de interacción, lesión, leucocito, sobre todo polimorfo nuclear y disfunción interna y señalización. Y bueno, es el mecanotransductor por excelencia. Todas las funciones de mecanotransducción se llevan a cabo a nivel del glicocálix. Y vean ustedes, esta es una estructura normal, aquí vemos células endoteliales, aquí vemos el glicocálix, el anclaje a las células endoteliales, está funcionando bien, aquí están todos los receptores embebidos, todas las células que van y plaquetas que van en el flujo, pero vean, cuando se altera el glicocálix, cuando esto disfunciona, ya sea por el mecanismo inicial de daño o lo que estamos haciendo nosotros como médicos, porque, por ejemplo, la sobrecarga hídrica, que ustedes saben que es un grave limitante en la evolución de los pacientes, hace que disfuncione el glicocálix. Por eso los pacientes con balances positivos les va, entre otras cosas, peor, ¿no? Entonces vean, cuando el glicocálix está destruido, va a haber agregación y activación plaquetaria, los polimorfonucleares se activan y todos los receptores que están embebidos aquí en esta estructura y anclados a las células endoteliales, pues se van a perder. Y muchas de estos elementos, moléculas que están integrando el glicocálix, pues se van a ir a la circulación, que es lo que se está midiendo ahora en pacientes críticamente enfermos. Entonces, bueno, aquí ven ustedes en esta lámina, de una manera muy sencilla, cómo funciona esto de manera normal, qué es lo que sucede cuando se pierde el glicocálix. Vean ustedes, se altera la mecanotransductor, se altera la función leucocitaria, o sea, esta migración que hacen los leucocitos a través de las moléculas de adhesión se va a alterar, se altera la coagulación, se pierde la función antioxidante. Y bueno, la doctora Arriaga nos comentaba cómo esta oxidación, este mecanismo de radicales libres, lesiona más y amplifica la lesión, pues esto es lo que explica en buena parte esto y así. Pero bueno, ahora se están haciendo estudios cómo con liposomas se puede revertir, bueno, esto es en modelos animales todavía, la disfunción glicocálica, ¿no? Y vean ustedes, este trabajo es espectacular, por lo menos a los que nos gusta esto es espectacular. Vean, ellos estudian qué le pasa al glicocálix en pacientes con choque séptico. Entonces vean, evalúan ellos los capilares continuos, por ejemplo los de corazón, este es un capilar cardíaco, vean aquí el glicocálix perfectamente bien delimitado, aquí está la amplificación del glicocálix cardíaco. Pero vean ustedes qué es lo que pasa en bueno, este es en la microscopía electrónica de barrido, vean qué interesante, esto es lo que se ve en la microscopía normal, ¿no? Pero en la de barrido, vean, aquí están los capilares cardíacos, esta es la amplificación aquí, y todo esto que ven como empedrado es el glicocálix. Es maravilloso ver esto. Por ejemplo, una línea de investigación, si yo tuviera la oportunidad, y aquí la tiene, es hacer esto, porque no se ha estudiado en México, y ese es el único estudio global que estudia esto, ¿no? Y vean, aquí está también el capilar, y vean aquí la estructura glicocálica, qué impresionante es. El riñón también en sus capilares, aquí están viendo ustedes las células renales, aquí está el luz, vean aquí cómo viene todo el glicocálix y vean el glicocálix a nivel de los capilares renales, ¿no? También impresionante. Y en el hígado es otro órgano de choque en inflamación, corazón necesariamente, riñones también y el hígado. Y vean cómo aquí tenemos otro tipo de capilar, el capilar sinusoidal, aquí lo estamos viendo, y vean en la amplificación el glicocálix de los capilares del hígado. ¿Qué pasa cuando hay lesión? Y vean, cuando hay lesión, aquí lo pueden ver, vean cómo se degrada y se desprende el glicocálix a nivel de los capilares cardíacos, vean, aquí viene cómo se está desprendiendo el glicocálix, y recuerden, aquí en este glicocálix es donde están embebidos todos los receptores y es los que tiene también la función anticoagulante. Vean lo que sucede a nivel renal,
Vean cómo también aquí se puede ver cómo ya está desprendido el glicocálix, y vean en la microscopía de barrido cómo se está separando el glicocálix. Y en el hígado, vean esta imagen, es impresionante, cómo se denuda el endotelio hepático del glicocálix, y aquí pueden ver cómo queda el glicocálix. Esto en buena parte, colegas, explica mucho de lo que estamos viendo. Y realmente contra esto todavía no hay una solución. Los liposomas están muy apenas en pañales. Y bueno, entonces ya se entiende por qué de estas imágenes que se ven en las figuras que uno lee en los trabajos, de cómo se va alterando y degradando el glicocálix. Pero bueno, del glicocálix tenemos varios marcadores que se pueden medir, no tan difícil a nivel sérico, y que marcan buena parte de este daño. Y en COVID, porque bueno, tenemos que mencionar algo de COVID, el COVID fue un modelo también de lesión endotelial y glicocálica. Ustedes recuerdan, ¿no?, la microangiopatía trombótica en COVID, que muchos pacientes la hicieron, muchos pacientes que fallecieron, sobre todo por un problema respiratorio grave y que no respondían, además de grandes coágulos y émbolos, tenían esta microangiopatía trombótica. Y vean cómo en el COVID también hay una que sí va a activar inflamación, va a condicionar una endoteliopatía microvascular, y bueno, esto va a impactar en mucho de lo que vimos también a nivel clínico, ¿no? Entonces, esta disfunción a nivel endotelial, microcirculatoria y glicocálica tiene mucho que ver. Pero ¿cómo se puede medir en la clínica? Bueno, hay varios estudios. Una manera sencilla de verlo en la práctica clínica es con este estudio que es de espectroscopía ortogonal sublingual. La limitación es que nada más se hace a nivel sublingual, en la base de la lengua se pone este transductor, y bueno, uno puede ver la circulación normal, pero esto es, o sea, aquí no estamos midiendo todos los lechos vasculares, pero nos puede dar una idea. Y lo que uno ve aquí en la imagen, bueno, es la representación aquí de la microcirculación, como la pueden ver, eritrocitos, el glicocálix, y después, bueno, aquí todos los islotes vasculares, ¿no? Pero es una de las maneras, al ver el grosor glicocálico, de medir cómo está funcionando el glicocálix. Y aquí se puede ver a través de este estudio la microcirculación normal, y vean qué sucede en un modelo cuando hay sepsis o choque séptico, cómo se altera la microcirculación. Y también a través de este estudio, el estudio Nostradamus nos marcó también la importancia de hacer esta evaluación en pacientes con sepsis, choque séptico, en el cual esta es la ruta de trabajo, en el cual se va haciendo el estudio, se va evaluando, y hay un microprocesador en el cual va analizando las imágenes, el flujo, la heterogeneidad capilar y el diámetro del glicocálix, y con esto nosotros podemos tener diferentes parámetros que nos ayudan en la clínica, como son la densidad vascular, el volumen sanguíneo capilar, el reclutamiento capilar, la velocidad de flujo y la perfusión. Entonces, un estudio que va de lo básico, esto es interesante, luego se llevó a un estudio mecánico a través de esta máquina, y después se está trasladando a la práctica clínica. Y bueno, los resultados es lo que ya están pensando ustedes. Por ejemplo, reclutamiento capilar. Vean, en los controles sanos hay un buen reclutamiento, y en los pacientes con sepsis pues no hay flujo, ¿no? Hay un mal reclutamiento, y esto también nos vino a enseñar las diferentes fases de heterogeneidad en el flujo capilar, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros discordancia hemodinámica. Y es mucho de lo que vemos en los pacientes, lo podemos ver más o menos estable con parámetros macrohemodinámicos, pero cuando nos vamos al estudio microcirculatorio podemos ver diferentes patrones de heterogeneidad de flujo. Y esto que les estoy mostrando va muy en relación a los marcadores de disfunción del glicocálix, como es la medición del SYNDECAM, que es el que más se está utilizando en la práctica clínica para medir su evolución. Y bueno, aquí lo pueden ver también en el estudio. En los pacientes graves que no sobreviven, vean los niveles de paransulfato, van incrementándose de manera muy importante, y en choque séptico también, a diferencia de los pacientes que no tienen infección, o la comparación aquí entre no sobrevivientes y sobrevivientes. Entonces, es una manera en la que podemos ver lo que no podemos ver en microscopía electrónica o de barrido, lo podemos ver con un marcador sencillo de medir, que es el SYNDECAM, ¿no? Entonces, vean, este es otro estudio que marca prácticamente lo mismo. Los pacientes en sepsis, choque séptico sobre todo, o que requieren ya una terapia de reemplazo renal, pues los niveles de SYNDECAM van a ser mayores. Y en la mortalidad, pues va de la mano.
los pacientes que tienen niveles más elevados de SINDECAM, pues la mortalidad es mayor porque la disfunción glicocálica es mucho mayor. Y en cirugía cardíaca también se ha mostrado lo mismo a través de este estudio de espectroscopía ortogonal sublingual, en la cual los pacientes que tienen este patrón microcirculatorio y que están siendo sometidos a cirugía cardíaca, pues hablan de disfunción glicocálica, cuyo pronóstico es mucho peor o van a ser más complicaciones. Y vamos a pasar a otro marcador, este sí, muy de neutrófilos, que son las trampas extracelulares de neutrófilos. Hasta hace algún tiempo pensábamos que los polimorfos nada más se encargaban de engullir bacterias y destruirlas, pero no. Tienen una función muy importante, que es la de formar estas trampas extracelulares de neutrófilos, que el marcador de esto es la elevación de mieloperoxidasa, porque al romperse el polimorfo nuclear necesariamente va a condicionar esto, y la mieloperoxidasa es marcador de daño, sobre todo a nivel cardíaco, neurológico y hepático. Entonces esto es muy importante. Entonces las NETs originalmente se diseñaron a través de millones de años de evolución, pues para proteger al paciente, al ser humano, de una infección, porque al liberarse el DNA del polimorfo nuclear y las histonas, las bacterias se van a atrapar en esta red extracelular que parece una telaraña, y bueno, eso era de defensa, pero esto también puede condicionar y amplificar de manera muy importante la inflamación. Y baste ver rápidamente esta imagen, como cuando se activa la inflamación, cuando se activa inmunidad innata en sepsis, vean, se liberan las redes o trampas extracelulares de neutrófilo, por un lado atrapan bacterias, pero por otro lado amplifican inflamación y activan trombosis. De ahí este concepto de inmunotrombosis una vez que está activada la inmunidad innata. Y vean, aquí podemos ver en la lámina la interacción que hay entre la coagulación y la activación de estas trampas extracelulares de neutrófilos, ¿no? Por eso, entre mayor actividad de polimorfonucleares, imagínense, cuando vemos en un paciente 20.000 leucos en una cuenta leucocitaria, pues tiene millones de polimorfonucleares activados a nivel sistémico. Entonces, imagínense cómo la lesión se va amplificando a nivel microcirculatorio. Y en niños con sepsis, bueno, en este modelo fue en ratitas con sepsis, ¿qué es lo que mostraron? Vean ustedes aquí a nivel pulmonar, aquí está el pulmón sano, aquí está el pulmón de sepsis, una vez que se activan de manera importante las trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces es muy importante la imagen a nivel respiratorio. Entonces mucho de lo que vemos de lesión pulmonar está mediado necesariamente por trampas extracelulares de neutrófilos. Y lo pueden ver aquí, cuando uno mide la activación de las NETs, entre más activación de NETs, vean cómo la sobrevida es menor que cuando no hay tanta actividad, hay un antagonista de NETs. Entonces, bueno, en este modelo experimental con lipopolisacárido se muestra claramente cuando no se activa NETs, bueno, hay mejor sobrevida. Y vean ustedes, cuando se inyecta el lipopolisacárido y se activa NETs, vean, la grave lesión pulmonar, a diferencia de cuando se pone el antagonista de activación de polimorfonucleares para las trampas extracelulares de neutrófilo. Y esta imagen de barrido es impresionante. Vean ustedes aquí explotando el polimorfo nuclear, liberando su DNA y las histonas que lo están recubriendo. Y vean, aquí están las bacterias pegadas a esta trampa, pero bueno, esto además de pegar bacterias, vean, tiene una función muy importante en la inflamación. Y por eso les comentaba esta interacción célula endotelial polimorfo nuclear, una vez que el glicocálix es destruido, pues amplifica mucho de lo que estamos viendo en la práctica clínica. ¿Cuáles son los biomarcadores de las NETs? O sea, ¿cómo lo podemos trasladar a la práctica clínica? Pues es midiendo histonas, el DNA libre y la mieloperoxidasa, lo cual, como ustedes saben, no es tan fácil de hacer en la práctica cotidiana aquí en nuestro país, o por lo menos en la mayoría de las unidades de terapia intensiva. Y de lo que más se ha estudiado, y esta es una recomendación para los que son investigadores básicos como usted, doctora, doctor Manjarres, es medir histonas y ver la correlación entre la citometría de flujo, las subpoblaciones de células, no sé, y poder ver el patrón de respuesta y la respuesta al tratamiento. Entonces las histonas, como pueden ver, es uno de los marcadores muy importantes. Vean ustedes cómo cuando hay disfunción orgánica múltiple en pacientes con sepsis, las histonas se elevan, los pacientes que fallecen tienen también más niveles de histonas, etcétera, ¿no? Y en todo lo que vemos en la medicina intensiva, sepsis, pancreatitis, trauma, los niveles de histonas se elevan de manera significativa
como marcador de esta respuesta inflamatoria sistémica. Y ya prácticamente para terminar, vean ustedes, una vez que viene la activación del macrófago de polimorfos nucleares, que son células de inmunidad innata, bueno, se echa a andar toda esta cascada que va a llevar, como les había comentado, a las fallas orgánicas y a la muerte del paciente o a una estancia muy prolongada en la unidad de terapia intensiva. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que los marcadores de inflamación van más allá de la fiebre y la cuenta leucocitaria, que aunque si bien es lo que más tenemos a la mano, pero no son tan específicos y sensibles como habíamos pensado previamente. Hay múltiples marcadores de daño que evalúan diferentes mecanismos celulares y moleculares de lesión. Esto se los presenté brevemente en la plática. Muchos de ellos son difíciles de llevar a la clínica, pero bueno, en la investigación básica, los productos de degradación del glicocálix, las trampas extracelulares de neutrófilos, es lo que yo pienso que es lo más fácil que podemos hacer, sobre todo en estudios básicos y luego trasladarlos a la práctica clínica para saber qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Entonces, bueno, esta es una visión general de lo que ahora en medicina intensiva estamos haciendo con estos marcadores. Muchas gracias.